algo particular que quieran que les aclare. Dice, no viene al caso, pero Sí, quería dime. saber yo cómo podría sacar una cómo podría sacar una tangente en grados en Java. ¿En grados? ¿Qué es lo que quieres? Un arco tangente sería, o una tangente. O sea, quieres mandarle en grados, ¿verdad? La Sí, tangente es de que hay como 30 algún, grados, por decir. ¿Algo así? exacto, hay algunos que tienen un margen de error. Ponle que saco en radianes y quiero usar la fórmula de 180 sobre pi, pero no sale lo mismo. Ya. La anterior vez vimos algo similar, ¿no es cierto? A ver, vamos a chequear acá. Vamos a ver cómo se hace, pues. A ver, las funciones que tienes respecto a lo que es cálculo de valores, dado que tienes funciones trigonométricas en terminología Javera, todas las trabaja en radianes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Ok, entonces, perdón, no me deja salir. Ok, entonces lo que vamos a hacer es buscar acá la famosa clase Math, donde está todas las cosas estas de tangente, me dices, ¿no? Por acá está la tangente, esta es la tangente. Sí, dice retorna de un ángulo. A ver, vamos a chequear esto. Es la tangente hiperbólica. Retorna como parámetro un ángulo en radianes. Ya. Entonces tú quieres quieres mandarle en grados y quieres saber cuál es su ángulo, ¿verdad? O el valor del ángulo para un alfa en grados. Vamos a hacer, vamos a ver, mientras carga acá. Hay otra función también que te permite traducir, ¿no es cierto?, a radianes, de radianes a grados. Entonces vamos a agarrar un nuevo proyecto, limpio. A ver, puedo ponerle, esto lo botamos. Y a ver, veamos, vamos a venir acá. Por ejemplo, tú quieres calcular algún valor real, por ejemplo, el valor, ¿no es cierto? Y queremos calcular, me imagino, sí. esto está de nuevo lento. Ok. Quieres hacer, por ejemplo, que el valor sea igual a la tangente, ¿cierto? De 30 grados. O sea, se supone que eso es 30 grados, pero no te va a dar porque eso lo está agarrando como radianes, ¿no es cierto? Entonces vamos a venir aquí, hay una función creo que te permite llevar a grados, 2 degrees. Entonces vamos a hacer esa, le decimos el valor mat y le decimos mat.to degrees de 30, no, tu radian sería, ¿no? A ver, vamos a chequear. Y tu radians, nos copiamos, venimos acá
Entonces, ¿qué le vamos a pedir que haga? Que convierta ese 30 a radianes, ¿no? Porque sí. Ahora sí, le decimos el valor y me sale 0,57. ¿Está bien? Ese es el valor. Que debería ¿En radianes o no, en en grados. grado? O sea, le he metido 30 grados. O sea, he agarrado 30, lo he convertido a radianes y esa es la tangente. Sí se puede, Leandro. Es muy poco usual, pero se puede. Se puede poner condiciones en constructor. Es muy poco usual, pero. ¿Entiendes eso? Sí, eso es correcto. Ahora, por Sí, ejemplo, a ver si le saco la tangente de 45 grados, ¿cuánto sale? 0,991 prácticamente, ¿no? ¿Cierto? sí, esa era mi duda, Lisa. Muchas gracias. Sí, hay que convertir todas las, las operaciones, creo, trigonométricas, que son tangentes, senos, cosenos y demás. Parece que están esperando parámetros que están expresados en radianes. ¿De acuerdo? Ok. A ver, bueno, Leandro pregunta, ¿no? Si se puede poner condicionales dentro del constructor. Y sí se puede, es poco usual, pero se puede. Ya, eso es completamente posible. ¿Qué otra pregunta? Ninguna. Se ve que están completamente preparados para el día de mañana. Están como los estudiantes dicen hachas. Sí. Usualmente no, Leandro. El return suele devolver un solo resultado de algún tipo específico. ¿De acuerdo? Eso es lo que te devuelve el return. Ahora, si tú quisieras devolver dos valores, entonces puedes fabricarte un nuevo tipo de dato que represente esos dos valores. Por ejemplo, cuando nosotros retornamos una posición, que en realidad estamos devolviendo dos valores, ¿cierto? Asociados con un concepto que se denomina posición. ¿Entiendes, Leandro? Se puede, o sea, todo se puede hacer. Pero el return, así como que ponerle, ¿no es cierto? Return A, B, así, no, no te deja. Ya el retorno es solamente uno. ¿De acuerdo? Esta. Esta es la documentación de Java, la tengo cargada en mi máquina. Esta, ¿me dices, Pablo? Búscate el Java Docs del JDK y te va a dar esta documentación. Este es el Java Docs, ya de la versión 1.6, creo que es esta, sí, edición 1.6. Pueden conseguirse la más reciente también. ¿De acuerdo? Leandro, ¿comprendido? Eso, en vez de decirle, por ejemplo, este return AB, le podrías decir, no ves, return new par, o sea, te inventas
un tipo de objeto que represente esos dos valores y le devuelve return new par, que le estás devolviendo un solo dato de qué clase, de clase par. Pero ese par tiene dos informaciones. ¿Ya? A ver, Ever, un ejemplo, escribímelo un ejemplo. Porque los objetos no pueden estar en una expresión como si fueran valores primitivos, van a tener cuidado. Vamos a evaluar, Alexei, esto de la cámara, estamos evaluando con los otros dos docentes que son Vladimir y Corina más, ¿ya? Para evitar problemas. Un ejemplo, Ever, de lo que me estás pidiendo. A ver. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? Ver, depende, ¿no ve? Eso puede ser una expresión interesante. Ah, ya, si son números enteros, eso funciona. Ya, bajo la suposición de que, por ejemplo, tú tienes int A, B y C, ¿correcto? Hacer esto, A igual a B más C, esto te va a compilar bien, ¿correcto? ¿Y qué quieres hacer con esto? Guardar en otra clase ¿qué? El resultado, la expresión, ¿qué cosa? El procedimiento, la instrucción, ¿qué quieres guardar en otra clase? El resultado. Entonces, ¿en qué clase quieres guardar? Dependiendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué? Es que el asunto en la programación orientada a objetos es ¿para qué quieres hacer esto, por ejemplo? ¿Qué significa B? ¿Qué significa C? ¿Qué significa A dentro del modelamiento de la solución de tu problema? ¿Y por qué quieres que este resultado vaya a ser, ahora no sé, ponerlo, guardarlo en otra clase? ¿Cómo quieres guardarlo? Me imagino que quieres llevarlo como atributo de de alguna clase, ¿correcto? Entonces, depende. Es que depende de lo que quieres hacer. Lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿recuerdan cuando hacíamos que el robotcito se mueva hacia arriba, estando en esta posición X, Y? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Conseguíamos esta nueva posición X y conseguíamos esta nueva posición Y. ¿Recuerdan? Eso era lo primero que hacíamos. Y con esta nueva posición X y esta nueva posición Y, dependiendo de si el robot seguía dentro del plano, entonces, ¿qué hacíamos? Esta información la guardábamos dentro de un objeto que era de clase posición, ¿recuerdan? Y construíamos un nuevecito objeto de clase posición. Y fíjense, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo más o menos lo que tú me dices, Ever. Aquí lo que nosotros hacíamos era que nx sea no más x y que ni sea y más 1. ¿Correcto? Así se movía hacia arriba mi robot. Fíjate, estos son los nuevos valores para x, nuevos valores para y. Si quiero guardarlo en un objeto, entonces o lo hago a través del constructor o podía haber hecho de la siguiente manera, en la posición, fíjense, en la posición en la que se encontraba el robot, yo podía haberle cambiado el valor. Entonces, si es que me muevo hacia arriba, yo le podría haber pedido a la posición, fíjate, esta es la otra manera, y es hacerlo por interacción, ¿ya? Le vamos a pedir a la posición de mi robotcito que se mueva. Fíjate, le vamos a decir, movete en Y. ¿Sí? Entonces le digo, desplazate en Y. ¿Y cuánto quiero que te desplaces? Una unidad. Y mi X lo mantenía. Esta es la otra opción.
Internamente, en la clase posición que se podría haber tenido, en la clase posición tendríamos que haberle enseñado a toda posición, entre todas las pos que sabía hacer, tendríamos que haberle enseñado a hacer este procedimiento, que no me genera resultados, sino más bien cambio de estado, que se llama desplazar la posición en Y. Y aquí que íbamos a recibir un delta de desplazamiento, ¿correcto? Y lo que básicamente hacíamos éramos decirle I es ahí más D. Y listo, que es equivalente a esto. Hay varias maneras de concebir la solución, ¿ya? Una es esta, construir un nuevo objeto con estas nuevas coordenadas. La otra es que si yo me quiero mover arriba, entonces es pedirle a la posición, esta era la posición, ¿cierto? Esta era la posición en la que estaba, y a esta posición que tiene este estado, le iba a pedir que se desplace en el eje Y. ¿Cuántas unidades son? Eso quiere decir que todo objeto de clase posición debería saber responder a este mensaje, desplazarte en Y, con esta cantidad de unidades. Y lo único que hacíamos, fíjense, I más 1, en este caso el 1 que es D. Aquí le estoy mandando 1 y estoy recibiendo D. Y básicamente, ¿qué estaríamos haciendo aquí? I más D sobre la posición. Depende de cómo concibes tu solución, ¿de acuerdo? Ahora, este resultado lo puedo poner en un objeto, claro, lo puedo poner en un objeto a través de un método que me permita cambiar alguna parte de los atributos del objeto. Puede ser también un método, no sé, puedo tener un objeto y decirle set valor y le mando, fíjate, B más C, le puedo mandar, ¿me entiendes? Y este es un método mutador, ¿correcto? Pero para todos los efectos, el objeto al que le estás pidiendo cambiar un valor con esta suma, debería saber hacer este procedimiento y obviamente debería permitirte utilizarlo desde afuera. ¿Correcto? Eso significa que debería tener una característica pública, no debería estar encapsulado u oculto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, teníamos este problema, ¿se acuerdan de las vacas y las gallinas? Bueno, no sé, pero te decía, ¿no es cierto?, que un granjero te decía que tiene X cantidad de animales, ¿cierto? Y te decía que había Y cantidad de patas, ¿correcto? Se sabía que estos animales podían ser o vacas o gallinas, ¿no? Por ejemplo, si X es 6 e Y era 16, por decir, no me acuerdo si era así, Y es 16. Entonces, ¿cuántas vacas hay? Era la pregunta. ¿Cuántas gallinas hay? Era la pregunta, ¿cierto? Eso era lo que se tenía que resolver. Para eso, ¿qué tendríamos que decir? Si V es la cantidad de vacas y G es la cantidad de gallinas, bueno, una relación que nosotros tenemos es el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Decimos que vacas más gallinas debería ser la cantidad de animales que tiene el granjero. Por otro lado, le digo que la cantidad de patas que tiene este granjero o cantidad de patas sería equivalente a 4 multiplicado por las vacas más 2 multiplicado por las gallinas, ¿correcto? Estos dos datos son conocidos, fíjense, estos datos son datos del problema. ¿Qué es lo que están buscando? B y G. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas.
Entonces aquí tranquilamente de esta 1 y esta es la 2, ¿qué podíamos hacer? Podíamos despejar, ¿no es cierto? Y decir la cantidad de vacas es igual a la cantidad total de animales menos la cantidad de gallinas, ¿correcto? Esta es la ecuación 3. Si nosotros reemplazamos esto, entonces nosotros podríamos encontrar que 4 vacas es igual y patas menos 2 gallinas, ¿correcto? Pero sabemos, dice, que la vaca es, bueno, esto vamos a seguir despejando, esto sería ahí menos 2 gallinas, ¿correcto? Sobre 4. Y nosotros sabemos que esto es, cada vaca es equivalente a X menos G, ¿no ven? Por lo tanto, por igualdad de ecuaciones, tenemos que 2 gallinas sobre 4. Acá X e Y conocemos, por lo tanto, ¿qué me conviene aquí hacer? Mi G, ¿cierto? Entonces yo le digo 4X menos 4G va a ser AI menos 2G, ¿cierto? Entonces, hacemos esto, lo pasamos al otro lado y lo que queremos agarrar es encontrar G. La cantidad de gallinas, ¿a qué sería equivalente? La cantidad de gallinas, si nosotros sumamos más 4G a ambos lados, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que la cantidad, a ver, aquí vamos a hacer, tendría 4X, Y, 2 gallinas. ¿Correcto? Eso me saldría. Entonces, despejando, tengo que G es igual a 4X menos Y sobre 2. ¿Están de acuerdo? Algo así. ¿Ya? Entonces, en este caso, si tenemos 6 animales, dice esto sería 24 menos 16 patas sobre 2, esto es igual a 8. ¿Cierto? 8 sobre 2, eso significaría que esa es la cantidad de gallinas que hay. ¿Cuántas gallinas entonces hay? 4, ¿correcto? ¿Y cuántas vacas habría? Tendría que haber 2. La cantidad de vacas que hay es 2. Por lo tanto, la cantidad de vacas es igual a X menos G. Fíjense, ¿qué me piden como resultado de este proceso? Me piden 2 valores, la cantidad de vacas y gallinas. ¿Y cómo se resuelve? Así se resuelve. Este es el procedimiento, ¿ya? Entonces veamos, para resolver esto en programación orientada a objetos, tiene que haber necesariamente un objeto que es el responsable de hacer los cálculos. Entonces aquí le vamos a llamar un contabilizador, ¿de acuerdo? Este es un objeto que se dedica a contabilizar cuántas vacas, cuántas gallinas tiene este granjero, ¿cierto? Entonces queremos contar, fíjense, contar las vacas y gallinas que tiene este granjero, dado que nosotros le damos 2 datos importantes. ¿Qué datos importantes le da el granjero? Le da la cantidad de animales que tiene y le da la cantidad de patas que el granjero tiene. Entonces aquí, ¿qué vamos a recibir? La cantidad de animales y vamos a recibir la cantidad de patas que tiene este granjero, ¿correcto? Hasta ahí. Entonces, fíjense, ¿qué se compromete a devolverme? Se compromete a devolverme un par de valores. Como ya habíamos dicho hace rato, a mí no me conviene devolverte, o no puedo devolverte 2 valores como resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encapsular ese par de valores. ¿Ya? Y en este caso vamos a decir que el par va para este problema en particular. ¿Qué va a ser? Va a ser una dupla que tiene 2 valores enteros. Uno que cuenta las vacas y otro que cuenta las gallinas. Y entonces, para que este contabilizador sepa hacer bien su trabajo, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un objeto de clase par. Ok, una vez que tenemos esto, entonces, a ver, hagamos la implementación. Acá se dice, vamos a tener este objeto que es un contabilizador, ¿ya? Que su única misión, fíjense qué cosa es
Es prácticamente contar, ¿correcto? Me dice que quiero que sepa contar cuántas vacas, cuántas gallinas tiene este granjero, dado que se sabe que se tiene X cabezas y se tiene Y patas dentro de lo que es la granja. Y para poder hacer este cometido, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a devolver el resultado en un objeto de clase par, ¿correcto? Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos venimos acá y dice, a ver, ¿cuántas vacas hay? ¿Cuántas gallinas hay? 4x menos y sobre 2. Dice que esa es la cantidad de gallinas que hay. Entonces aquí, mi promesa de respuesta, ¿qué va a ser? Va a ser los valores, ¿correcto? Esto es con los valores de las vacas y gallinas. Acá tengo dos opciones, les había dicho, ¿no ve? Yo puedo decir que valores va a ser un nuevecito objeto de clase par, en la cual le voy a mandar, a ver, primero le mandaré las gallinas, que da 4x menos y, todo eso dividido entre 2. Y luego le mandaré las vacas, que vendrían a ser x menos la cantidad de gallinas, que resulta ser 4x menos y sobre 2, ¿cierto? Listo, acabo de calcular. Y para todos los efectos que hacemos, te devolvemos el par valor. Ya este es el par de los valores. Esa es una opción, fíjense. En este caso, ¿qué tendríamos que pedirle a la clase par? La clase par, ¿qué debería saber hacer? Debería prácticamente, no sabe hacer mucho la clase par, que es lo único que tiene, dice, tiene dos valores. Uno, que cuenta la cantidad de vacas, y el otro, que cuenta la cantidad de gallinas, y estos van a ser valores privados, ¿correcto? Vacas y gallinas. Para todos los efectos, esta clase lo único que tiene que permitirme, dice, es construir objetos particulares de esta clase par. Y para eso, ¿qué vamos a recibir? Primero vamos a recibir el valor para definir las nuevas gallinas y el valor para definir la cantidad de vacas que tiene este par. Y básicamente el constructor que me dijera B es igual al número de vacas y G es igual al número de gallinas que me estás enviando, fin del proceso y fin. Esta es una opción, ¿ya? La otra opción, a ver, vamos a hacer mismo modelo, no cambiamos el modelo, pero en este caso nosotros podemos concebir así. Yo le digo, tengo la clase contabilizador, ¿ya? Y este contabilizador, básicamente, ¿qué es lo que sabe hacer? Dice, sabe responder a la pregunta, contar vacas y gallinas, ¿correcto? Contar vacas y gallinas, dado que se sabe que en la granja hay X cabezas y en la granja hay Y patas, ¿correcto? Eso se sabe. Una vez que tenemos eso, dices, bueno, yo voy a construirme un objeto de clase par, que es mi contador. Fíjense, a mi contador lo puedo construir por defecto. Inicialmente, ¿qué le digo? Que no va a tener datos mi contador inicialmente. ¿En qué va a empezar? En 0. Y luego este contador le digo que establezca. Fíjense, le digo a mi contador, le vamos a pedir que establezca, que setee, ¿de acuerdo? El número de gallinas, ¿en qué quiero que setee? En 4x menos y, todo eso dividido entre 2. ¿Correcto? Y a mi contador le voy a pedir que setee, que mute, ¿correcto? El valor que tienen vacas. Y eso va a ser equivalente a x menos 4x menos y dividido entre 2. ¿Ya? Y al terminar le digo return contador. A diferencia de la anterior de implementación, fíjense, esta también es completamente válida. ¿Qué tendría que hacer mi clase par? Mi clase par básicamente debería modelar lo siguiente. Mi par dice que sirve para
modelar contadores, ¿no es cierto? Este es el que cuenta las gallinas y este es el que cuenta las vacas dentro de esta granja. ¿Ya? Estas son las vacas. Tiene contador por defecto, que por defecto va a establecer en gallinas 0 y en vacas 0. Pero dice, le estamos pidiendo que sepa hacer o sepa responder a dos procedimientos que son mutadores. En este caso, fíjense, este no me devuelve ningún valor, más bien tiene la misión de cambiar el estado de mi objeto, ¿de acuerdo? Si yo hago mi constructor por defecto, este G que va a ser 0, este B que va a ser 0. Entonces, si yo quiero cambiarle el estado de G, y para eso que voy a utilizar el método mutador setG. Y aquí, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir la nueva cantidad de gallinas que se supone que va a almacenar este pack. Y lo único que hacemos, le digo, gallinas se debe establecer con NG. Lo mismo hacemos para lo que es nuestro proceso para establecer la cantidad de vacas que hay. Y acá, ¿qué vamos a recibir? Un valor desde afuera que me permite decidir cuántas vacas existen en el par. ¿Ya? Hay varias maneras. Ahora fíjense, otra manera de implementar es hacerlo parcialmente. Cualquiera de ellas es correcta, por eso es interesante. Sí, es un estándar, pero mientras se entienda no hay problema, ¿de acuerdo? Yo no soy así porque en realidad el set es en inglés, ¿no es cierto? Y estamos haciendo programación en castellano y luego estamos metiendo palabras en inglés. Eso es un estándar para identificar de manera muy rápida cuál es la misión de este método. Ya eso es. En eso, por ejemplo, Alan, nosotros estamos trabajando bajo precondiciones. Bajo la precondición de X e Y son valores consistentes, esta resolución es correcta. Ahora, si me dices que esto es impar, esto puede ser impar, pero esto no podría ser impar, ¿no es cierto? La cantidad de patas no podría ser impar. ¿Ya? Entonces, en ese caso se podría rechazar, pero o tendríamos que hacer una otra capa de validación de datos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, ¿bajo qué condición estamos trabajando? Bajo la condición de que X e Y se saben calcular bien. Y esta otra, que probablemente es más ordenada, ¿ya? Que vendría a ser, ¿no es cierto? Mi contador, y yo le digo, mi contador por defecto va a ser un nuevecito par que no va a contar nada todavía, va a tener 0, 0. Nos vamos a declarar variables globales o locales aquí. Una para que cuente a las gallinas y otra para que cuente a las vacas. Fíjate, es lo que hemos hecho. Entonces, las gallinas, ¿qué va a ser? Va a ser a 4x menos y dividido entre 2, ¿cierto? Y las vacas va a ser, esto es mucho más fácil, x menos g. Esas son mis vacas, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, vamos a volver a utilizar los métodos mutadores. Yo le digo a mi contador, le vamos a pedir que establezca las vacas, ¿correcto? Y le vamos a mandar vacas. A mi contador le voy a pedir que establezca las gallinas. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a mandar las gallinas, ¿ya? Y por último le decimos, vamos a retornar el contador. Hay varias maneras de concebir, ¿de acuerdo? La solución. Eso depende de cómo es tu cerebro. ¿Ya? Toditas estas tres versiones, fíjense, esta es una versión del contar vacas gallinas, esta es otra versión del contar vacas gallinas, esta es otra versión del contar vacas gallinas. Para esta versión nosotros necesitamos proveer de un constructor de esta naturaleza para objetos de clase par. Y para estas versiones, más que constructor, nosotros requerimos brindarle dos prestaciones de servicio a objetos de clase par. No tengo la menor idea, todavía no he pensado en el examen, ¿ya? Pero de todas,
siempre el examen está temporalizado para que lo puedan realizar. De eso nos asegura. ¿En qué te has perdido, brother? Te he dado 3 alternativas de solución distintas y las 3 son correctas. ¿Cierto? Esta, la verde, es 1. ¿Ya? Esta es más o menos la que hemos hecho en la anterior pizarra. Esta, la negra, que la voy a poner, pintar con rojito aquí. Esta es la otra versión de implementar el método contar vacas gallinas. ¿Sí? Y esta es la otra versión de contar vacas gallinas. ¿Ya? Y las 3 resuelven de manera correcta. ¿Ya? Para esta implementación, que es lo único que requerimos que sepa hacer la clase par, constructor, nada más. Fíjate, para esta implementación, toda la carga le estamos poniendo en el constructor y estamos mandando estos como parámetros del constructor, ¿de acuerdo? Son expresiones dado que tenemos X e Y. En esta ocasión, para la versión roja, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que todo objeto de clase par sepa establecer G y establecer B por separado. Y aquí que le estamos mandando nuevamente las expresiones, pero esta vez por separado. Correcto. Y para la versión verde, que probablemente es más ordenada, lo primero que hacemos es calcular las gallinas, luego calculamos las vacas, y con este resultado ya calculado, le mandamos establecer las gallinas. Acá. ¿Cierto? Y con este resultado ya calculado de las vacas, le mandamos establecer las vacas. Es similar, pero probablemente este es más ordenado. Porque, así, acá este está mal, este no es new contador, ¿este qué cosa es? ¿Qué se llama mi tipo de objeto? Se llama par. ¿Qué me estoy construyendo? Cuando le digo new par, me estoy construyendo un objeto de esta clase. Es que en este proceso, fíjense, ¿qué me estoy comprometiendo a generar como resultado? Me estoy comprometiendo a generar un objeto de clase par. ¿Por qué me estoy comprometiendo a esto? Porque como su compañero me había preguntado, ¿podemos retornar 2 resultados con un return? Era la pregunta. Y yo les había dicho que esto no se puede hacer, ¿no es cierto? Return A, B. Entonces yo no podría hacer como resultado de este proceso, nos vamos a cambiar de color, este no se mira bien. Entonces no podríamos hacer como resultado de este proceso, por ejemplo, return, estas son las vacas y estas son las gallinas, eso no se puede hacer. Entonces, para poder responderte estos 2 valores, yo me he inventado este objeto que le he denominado, o este tipo de objeto que le he denominado un par. ¿Correcto? Y le he dado semántica, este que tiene un par de datos. Por un lado, que representa uno de sus datos, las gallinas, y por el otro lado, que representan las vacas. Entonces, mi promesa de respuesta en estos procesos, ¿qué cosa es? Es un par de valores. Ya que ahorita tiene la misión de ser contador de vacas y gallinas. Eso, Leandro. Ya lo mismo acá. ¿No? Entonces acá me he construido un par. ¿De acuerdo? Pues les estoy dando un ejemplo más o menos de que sí es posible responder más de un resultado, pero no así. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fíjense, mi return, ¿cómo está? Mi return es solamente un dato, estoy respondiendo. Toditos que me dicen return contador. Solo uno. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que aquí estaba queriendo devolver 2 resultados primitivos. En cambio, aquí que estoy respondiendo un objeto que tiene 2 datos primitivos. Entonces, esto viene a ser como un contenedor complejo, compuesto. ¿Entendido, Leandro?
Grover, ¿te has reencontrado o sigues perdido? Es norma, es que el nombre del proceso es como que una frase, ¿no ve? Establecer G. Entonces es una norma estándar de denominación. Por ejemplo, cuando yo voy a tener un proceso, por ejemplo, qué sé yo, poner nota, así se llama, ¿no ve? Mi proceso es poner nota, por decirte, este es el nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? No se puede tener este como nombre, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos? Lo juntamos y vamos a utilizar una estándar que se denomina camel case, ¿ya? Cada palabra, nueva palabra, la vamos a iniciar con mayúscula. Esto ya hemos hecho cuando decíamos calcular, por ejemplo, cuando decíamos calcular área, fíjate, así, así. Entonces, si yo quiero establecer, ¿qué quiero establecer? G, le digo, ¿no? Porque es como que dos palabras, ¿te das cuenta? Pero como no le puedo decir establecer G, entonces le hago sin espacio, establecer G. Correcto, es estándares de denominación. ¿Entendiste, Grover? En la parte cuando inicializo, ¿dónde está con mayúsculas? Esta es minúscula. Esta es minúscula. Arribita. Vamos a ver, ¿dónde arribita? Aquí. Es por esa razón. Este es G minúscula. Este es G minúscula. Vamos bien. Ahora, ¿por qué esto se llama set G? Es por las razones que te explicaba aquí. En realidad el método debería llamarse set espacio G y restablecer G. Pero como este espacio no se puede tener en nombres de procesos, entonces juntamos las dos palabras para decir que esta es una palabra y esta es otra, entonces esta la pongo con mayúsculas. Es como esto, fíjate, claro que aquí tal vez tú dices G en mayúscula, pero acá son dos palabras, establecer G, eso quiero hacer. Acá se nota más, ¿no? Poner nota. Y si yo le quiero poner este nombre a mi proceso, le pondría poner y la segunda palabra, fíjate, siempre con mayúscula, nota. ¿De acuerdo? Entonces aquí la frase es, la directiva es establecer G. Eso se llama estándar camel case, correcto, como camello, ¿no ve? Ahora, si nosotros le pusiéramos, ¿no ve? Poner nota de primer parcial, así sería, ¿no ve? Por ejemplo, y eso quiero ponerle nombre de proceso, ¿cómo le pondríamos? A pesar de que esta no es buena idea, ¿no ve? Pero se pondría así, poner nota de primer parcial, así sería el nombre. ¿Comprendido, Grover? Simplemente es esto. He agarrado esta frase, que tiene dos palabras, le he convertido a camel case para la nominación del proceso. Entonces, cuando tú tienes mayúscula, minúsculas, mayúscula, minúsculas, mayúscula, quiere decir que son varias palabras las que denotan el nombre del proceso. Esos son estándares de nominación, así como te piden utilizar el set. Eso es un estándar también, o te piden utilizar el famoso get, también es un estándar. ¿Qué es un estándar? Son normas ya preestablecidas de escritura. ¿Qué más? Porque hay otra norma, ¿no? Por ejemplo, podríamos haber hecho set barra baja G, ¿no? Entonces, ¿cómo también sería poner barra baja
otra nota, esa es la otra notación, ese es el otro estándar, pero no me gusta mucho usar la barra baja, yo prefiero usar camel case. Y sí, se puede, no funcionaría de otra manera, o sea, puedes ponerle obtener que, esto sería equivalente, digamos, a get que, y establecer que sería equivalente al inglés setG. Sí, usa, claro que va a funcionar, solamente que aquí tienes que tener cuidado de escribir el nombre. Si aquí le dices establecer G, aquí también le llamas, ¿no? Establecer G. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Qué otra duda, chicos? Y aquí, ¿qué he hecho? He hecho interacción. Fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy interactuando con un objeto de clase par. ¿Qué le estoy mandando? Le estoy mandando mensaje setG. ¿De acuerdo? A eso se llama interacción. Y en este caso, ¿para qué estamos interactuando? Para que este par le ayude al contabilizador a responder de manera correcta. ¿Ya? Eso es interacción. Entonces, el contabilizador que usa objetos de clase par y los usa bien, fíjense, le pide que haga cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? A ver, el return está bien, es buena pregunta. El return sintácticamente así es, ¿ya? Nosotros tenemos return y e. Entonces, después del return, ¿qué le podemos poner aquí? Fíjense, le podemos poner un e. ¿Y e qué es? Es una expresión. ¿De acuerdo? Y las expresiones que se hacen se evalúan. ¿Correcto? Entonces, cualquier cosa que yo pueda evaluar se pone después del return. Las variables, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos una variable, por ejemplo, si yo le pongo return a, ¿qué me va a evaluar? Fíjense, esto se evalúa y el resultado de evaluar esta variable, el resultado es el contenido. Y eso me va a devolver el contenido que vive en A. Si supongamos en A está 3, entonces el return que me va a devolver, me va a devolver 3. ¿Entienden? Pero también yo le podría decir esto, fíjate, return 3 más 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evaluar esto que me da 8. Entonces, ¿qué me va a devolver? El 8. Ahora, si yo le digo esto, fíjense, si 10 módulo 2 es igual a 0, o le digo, qué sé yo, 10 es mayor que 0, ¿de acuerdo? Esto se puede evaluar. ¿Se puede evaluar esto? Sí. ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar verdad, esto me va a dar verdad, verdad o verdad que me da verdad. Entonces, ¿qué me devuelve? El resultado. ¿Ya? Eso es lo que he hecho Ever. Este doble, recuerden, eso les pedí que vayan a averiguar, ¿no ve? Este doble es equivalente a OR. Este así doble es equivalente a AND, lógico. Y si uno es falso, te va a devolver verdad también. Recuerden que la tabla de OR es falso o falso, me dice falso, ¿cierto? Falso o verdad, me dice verdad. Verdad o falso, ¿qué me dice? Verdad.
verdad o verdad, ¿qué me dice? Verdad. Esa es la tabla de verdad de los. Aquí sí nos devolvería verdad, true, sí, correcto. Leandro, a ver, para poder utilizar, perdón, disculpe, para poder utilizar, dice, un método dentro de otro y no copiar el código, solo se usa el nombre, sí, es correcto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, a ver, podríamos definir un proceso, se las voy a hacer fácil, ¿ya? Por ejemplo, quisiéramos hacer no sé, un objeto n le llamaremos, ¿ya? Que no tenga ninguna misión o una peculiaridad muy específica. Por ejemplo, si yo le digo, quiero a este objeto nn enseñarle a sumar dos valores, ¿correcto? Entonces probablemente ¿qué debería saber hacer? Fíjate, A más B, ¿ya? SAS. Y le decimos, bueno, en algún instante de tiempo yo me puedo construir un objeto de clase nn y le digo que vamos a tener este objeto nn por defecto, ¿ya? Y este objeto, fíjate, si yo quiero sumar, le digo sumar, correcto, y le mando 3, 5. ¿Qué me va a devolver este? 8. Correcto, yo le digo obj.sumar, ¿ya? Y por ejemplo 5, 15, y ¿qué me va a devolver? 20. Se los hago un ejemplo más interesante. ¿Ya? A ver, queremos saber, fíjense, se los voy a hacer. Se quiere saber dados 3 números, y 3 números. Quiero saber cuál es el menor, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a construir un objeto que sea especialista en verificar esto, y le voy a llamar, es un verificador de minimalidad, ¿correcto? Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Dice, me va a encontrar, fíjense, el mínimo ¿de quién? De 3 números, ¿correcto? Int A, int B, int C. A ver, ¿cuál es el mínimo de los 3 números? Es aquel que es menor a los otros dos, ¿correcto? Entonces, fíjense, yo podría hacer este análisis así, fíjense, si yo tengo A, ¿de acuerdo? Pongamos A en la recta de valores. En la recta de valores A se encuentra por aquí, lo vamos a hacer un poquito más ordenado, ¿ya? En la recta de valores mía se encuentra por acá, hacemos esto y le digo, ¿ya? Esta es mi recta de valor, ¿de acuerdo? Si mía se encontrara aquí, no sé qué valor es, pero es un entero, ¿ya? Y nosotros leemos B, fíjense, si ponemos B en cancha de juego, hay 3 alternativas en las que se encuentre B, ¿no? B puede estar aquí, o sea menor, B puede estar aquí, o sea mayor, y la otra alternativa es que B esté aquí, que sea igual, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, si yo pudiera definir el menor de estos dos, fíjense, ya sea A o B, mi problema se reduce ahora a lo mismo, pero con C. Si yo puedo agarrar cualquiera, ¿no es cierto? Si yo supiera resolver el problema de cuál es el mínimo de los dos, entonces mínimo de los dos, fíjense, el candidato mínimo de A y B, tendría que competir ¿con quién? Nuevamente, fíjense, mi min
No sé dónde está. Está en algún lugar de la recta el mínimo entre A y B. No sé dónde. Y tendríamos que decir, si supongamos min está aquí, el mínimo entre A y B, ¿con quién tendríamos que comparar? Con C. ¿Y cuántas opciones tengo? Las mismas, ¿no es cierto? Que esté aquí o que esté aquí. Y dependiendo de eso yo puedo sacar mi mínimo. ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Han entendido ese pensamiento? Muy bien, entonces aquí fíjense, yo le voy a decir el mínimo valor, fíjense, vamos a hacer lo siguiente, yo le digo, el mínimo valor lo vamos a encontrar. Primero vamos a hacer competir de 2 en 2. Le voy a pedir que vayan a competir el mínimo entre A y B. ¿Cuál es? No me interesa, lo único que yo sé es que me van a dar este mínimo. ¿Cierto? Ese es el mínimo. Una vez que yo tengo este, ¿dónde lo tengo a ese mínimo? Entre A y B lo tengo en mínimo. Entonces, a ese mínimo, fíjense, lo voy a mandar a competir ¿con quién? ¿Con quién le voy a mandar a competir? Contra C. Y resulta que lo que yo obtenga de esta competencia, ese es mi mínimo. ¿Listo? Acabo de encontrar el mínimo de 3. Y lo que decía su compañero, dice, nosotros tenemos un proceso que se repite, fíjense, y se los voy a escribir acá. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? A ver, rápidamente, este procedimiento de competir dos valores lo hemos hecho más de una vez, ¿ya? Y ahorita lo vamos a hacer en abierto, les voy a mostrar cómo sería, ¿de acuerdo? Entonces acá esto, yo ya he razonado y digo, ya, hay un proceso que es privado, que no necesita mirar el resto del mundo, que consiste en resolver el mínimo, pero de dos valores. El problema que a mí me piden resolver originalmente, ¿cuál es? El mínimo 3. Pero para resolver el mínimo de 3, yo tendría que saber resolver el mínimo de 2, digo. Si sé resolver el mínimo de 2, esta es la manera de hacerlo. Entonces fíjense, me va a encontrar el mínimo de 2. ¿De acuerdo? Este es el mínimo de 2. ¿Y cómo le preguntamos? Le decimos, si A es menor que B, entonces el mínimo, fíjense, el mínimo va a ser A. ¿Correcto? Eso sería si es sí. Caso contrario, le digo, entonces, ¿quién va a ser el mínimo valor? El mínimo valor va a ser D. ¿Correcto? Por cualquiera de los dos lados, yo acabo de encontrar de manera correcta el mínimo valor. ¿Ya? Y este es mi mínimo de 2. Esta es una versión ya reducida y bien bonita. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros agarráramos la versión original que teníamos y que decía lo siguiente, ¿no es cierto? Queremos hacer el cálculo y van a ver cómo funcionaría. Mi procedimiento, dice, es mi verificador. No importa cómo lo consigas, pero siempre es interesante, como su compañero dice, en vez de hacer control copy, control paste, probablemente agarrar ese conjunto de instrucciones y nominarlas, ¿ya? Ponerle un nombre y luego reusarlas. En este caso, entonces, le digo int A, int B, int C. ¿Correcto? ¿Qué es lo que habíamos hecho? Habíamos preguntado, mi mínimo va a conseguirse así, ¿cierto? Mi mínimo se consigue de la siguiente manera. Preguntábamos, primero hacíamos competir A con B, ¿correcto? Si A con B es menor, entonces mi mínimo, que sería A. Caso contrario, le decimos mi mínimo, que vendría a ser, mi mínimo es B. ¿Correcto? Una vez que tenemos eso, nosotros sabemos que el mínimo ya está. Entonces, luego que le preguntamos, ¿será que el mínimo es menor que C?
Entonces, ¿qué hacíamos? El mínimo, fíjense, aquí no tengo que cambiar nada, pero lo agarramos y le digo el mínimo es mínimo, ¿cierto? Caso contrario, le digo el C, fíjense, el mínimo que va a ser, el mínimo va a ser C, ¿sí? Por cualquiera de los dos lados, nosotros acabamos de encontrar mi mínimo. Este sería el razonamiento en abierto. Pero si ustedes observan, esta parte que hemos escrito es similar, ¿correcto? A esta. ¿Qué es la única diferencia sobre quiénes hacemos? Fíjense, este es A, este es B. En esta ocasión este es A, este es B, este es A, este es B, este es A, este es B. Ajá, eso quiere decir que yo lo puedo llevar a un proceso, ¿cierto? Que nosotros lo hemos denominado mínimo, que vamos a recibir como datos de entrada A y vamos a recibir B, ¿cierto? Ese turquesa es este mínimo, que se compromete a devolverme un entero, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer nomás el procedimiento. Mi compromiso es encontrar este mínimo. Este es mi resultado. Fíjense, este es mi resultado. En esta ocasión, A es este, A es este, A es este, ¿cierto? Entonces pregunto, ¿será que A, ya, acá, este es mía y este es mía? ¿Cierto? En esta ejecución, S viene a tomar el valor de A. ¿Será que A es menor que B? En esta ejecución, este es B, este es B, y en esta ejecución, este podría tomar el lugar de B y este el lugar de B. ¿Correcto? Y le decimos si es así, entonces el mínimo sería A. Entonces, ¿correcto? Caso contrario, le decimos mi mínimo es B. ¿Listo? Acabamos de hacer y fíjense, mi proceso es igual al que he hecho hace rato. Entonces, esta es otra manera de ver, ¿no es cierto? Tengo repetición, entonces lo saco. Entonces, en vez de escribir todo esto, ¿qué le digo? Esto lo voy a reemplazar básicamente por una llamada, como decía su compañero. Entonces, le voy a decir este mínimo va a ser el resultado de pedirle este proceso min entre quién y quién, entre A y B. Y esta la voy a reemplazar por esta llamada que se llama mi mínimo, se va a establecer con el resultado de ir a preguntar cuál es el mínimo entre mínimo y C. ¿Cierto? Eso es lo que me preguntabas, ¿verdad? Es este. Fíjense. Hay varias maneras de conseguir. Tú miras repetición y lo puedes poner esa repetición de código en vez de hacer control copy, control paste. Le das un nombre interesante, parametrizas, ¿ya? Y el procedimiento, fíjense, esto es lo que estoy reusando más de una vez. Entonces, el tener métodos de esta manera me permite reusar código, es muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me preguntabas hace un momento que era que cuando nosotros tenemos, básicamente para usar métodos dentro de otro, básicamente tenemos que hacer esto, ¿cierto? Llamar al método, invocar al método, y este es un método interno, ¿no ven? Invocar al método. ¿Correcto? Le pongo el nombre y le pongo sus parámetros para los que va a funcionar en esta ejecución. Fíjense, esta es una ejecución del min y esta es otra ejecución del min. Me van a responder probablemente diferente valor, pero el procedimiento es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esta ejecución le estoy mandando A, B y en esta ejecución le estoy mandando mínimo y C. ¿Te he respondido, Leandro? Ok, a ver, buena pregunta, Catherine. Este proceso, a esto que se le conoce, bueno, mi pizarra ya está muy mugre, ¿no? Pero a ver, esto que tenemos acá, fíjense, esta cosa desde aquí hasta aquí, ¿con qué nombre se conoce en el libro, chicos? Y esto también hemos visto. ¿Qué se denomina esto?
firma del proceso. ¿De acuerdo? Todito, cabecera. Entonces, ¿por qué se dice firma? Porque identifica unívocamente a un proceso. Eso quiere decir que este método, proceso, que se llama min, ¿de acuerdo? Que se compromete a devolver un entero. ¿Y cuántos datos de entrada necesita? 3, que a su vez son enteros. Entonces, la firma de este método es min, un entero de salida y 3 enteros de entrada. En cambio, ¿cuál es su firma? ¿Cuál es la firma de este? Solo min no es su firma, Alan. Ya todito esto es la firma. Fíjate, todito esto es la firma. Min es solo el nombre. Ya min es el nombre del método. Pero la firma del método es todito esto. Contempla salida, nombre y entradas. Eso es la firma. ¿De acuerdo? Van a tener harto cuidado. El nombre de un proceso no es firma del proceso ni del método. ¿Cuál es la firma del método? Su nombre, su salida y sus entradas. En este caso, ¿cuál es la firma de este proceso? El nombre, la salida y sus entradas. ¿Son igualitas? ¿Son iguales? No, de acuerdo. Uno de ellos, fíjense, su firma es esta. Dice int min, dice que va a recibir int a, int b, int c. Esa es una firma. Y la otra firma que es int min, int a, int b. Entonces, fíjense, esta y esta no son iguales. Tienen el mismo nombre, pero su firma no es la misma. Ya entonces lo que identifica a un método es la firma. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo alguna vez utilice, por ejemplo, min 3, 5, ¿cuál de los dos va a usar? ¿Este o este? ¿El primero o el segundo? El segundo. Pero si yo alguna vez le voy a llamar min 1, 2, 3, ¿cuál va a usar? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Y por qué se da cuenta? ¿Por qué se dan cuenta? Por la firma diferente. ¿De acuerdo? Por el número de parámetros. A estos se llaman parámetros. ¿De acuerdo? Estos son parámetros. Este tiene 2 parámetros. ¿Sí? Este tiene 3 parámetros. ¿Entendido? Entonces se da cuenta porque la firma es diferente. Ya se fija en la firma. No solamente se fija en el nombre cuando utilizamos métodos. Mucho cuidado. El nombre no es la firma. El nombre forma parte de la firma. ¿Entendido? Eso también es permitido en orientación a objetos, solamente que en Java no lo permite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pero eso es completamente válido en otros lenguajes. Por ejemplo, si yo tengo doble, por ejemplo, esto, ¿no ve? Dividir. Y yo tengo int a, int b. Suena razonable, ¿no es cierto? Le mando a y b y su resultado va a ser un doble. Y la otra es esta, por ejemplo, yo le digo dividir y le vamos a enviar int a, int b, ¿ya? Y suena también razonable, que te voy a devolver la división entera. A esto que estamos viendo se le conoce con el nombre de sobrecarga de métodos. Y así se llama en programación orientada a objetos esta cualidad de utilizar el mismo nombre para definir 2 implementaciones distintas. Este caso particular de sobrecarga, JVK, que es el Java, no soporta.
Ya, pero sí existe como concepto. Hay otros lenguajes de programación que sí soportan este tipo de diferencia de firma. En Java la diferencia de firma tiene que ser en parámetros de entrada. ¿Ya? Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esto, int, dividir, por ejemplo, no, vamos a cambiar. Si nosotros tuviéramos este, doble, dividir, por ejemplo, doble, int, b, y este no, ¿de acuerdo? Entonces esto y esto soporta Java, porque fíjense, si bien es cierto, tiene la misma cantidad de parámetros de entrada, su tipo no es igual. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo le pida dividir, qué sé yo, 3 5, ¿cuál va a usar? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál utiliza? ¿El primero o el segundo? El primero. Pero si yo le digo dividir, fíjense, el mismo valor, ¿cuál usaría? ¿El primero o el segundo? El segundo. ¿Correcto? Entonces ya te he respondido la pregunta que tenía. Alan. ¿Ya? Si los parámetros tienen distinto tipo, sí, también soporta. Pero cuando toda esta parte, digamos que es aquí nombre y entrada son iguales y solamente la salida es diferente, eso no soporta Java. Pero eso no significa que no exista, ¿de acuerdo? Existe. En otros lenguajes de programación como el C++, por ejemplo, esto soporta. Y ahí hay otros lenguajes también que soportan. A eso se llama sobrecargas sensibles al contexto. JDK soporta solamente sobrecargas libres de contexto, así se denomina. Luego vamos a avanzar un poquito más este principio ya de sensibilidad y libertad de contexto. Por el momento, lo importante es entender que en un método el nombre no lo es todo, ¿de acuerdo? El nombre del método no identifica al método, ¿ya? ¿Qué es lo que identifica un método? Su firma, ¿ya? Y esto es la firma. Fíjense todito esto, salida, nombre y entradas. Si quieres programar la sobrecarga así con este estilo así, como está este que estoy indicándoles en pantalla, no. Pero si quieres hacer sobrecarga de este estilo, sí se puede hacer en JDK. ¿Ya? Pero si tienes esta parte, que es la parte del nombre y la parte de los parámetros de entrada igualitos, eso no te va a dejar Java. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser diferente, aunque sea en la cantidad de parámetros o en el tipo de parámetros. Si tienes esa diferencia, entonces te deja Java. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No es cierto? Acá, ¿cuál es diferente? La cantidad de parámetros que tienen los métodos. Y eso me deja, fíjate, el tipo de salida es el mismo, nombre es el mismo, que es lo único que es diferente esta parte de las entradas y esto sí me permite hacer en Java. ¿De acuerdo? Se puede, Caterina. Van a tener cuidado, que estamos diciendo que cuando el nombre del proceso, método, y la cantidad, tipo de parámetros son iguales, eso no te deja en JDK. Ya tiene que haber alguna diferencia a este lado. ¿Ya? Aquí. ¿Alguna otra duda? ¿Han analizado el programa del robot? Ese programa es interesante, ¿no? Porque es sencillito,
Bastante sencilla, pero te permite hacer cosas de manera también limpiecita. Es bastante limpio. Ustedes observan los métodos, suelen ser muy limpios, muy chiquititos. ¿Qué parte te confunde, Ever? O sea, tienes que ser consecuente con tu criterio común, ¿de acuerdo? Cuando den el examen, siempre tómense su tiempo para leer y entender y planear su solución, ¿de acuerdo? No vayan a hacer directo código, les va a ir mal si es que no tienen experiencia o no han programado bastante. Entonces, tómense su tiempo para hacer fase de análisis, lo que habíamos hecho, ¿no? ¿Cuántos tipos de objetos se encuentran? Lo que hemos hecho las 2 últimas semanas, identificando tipos de objetos, qué tienen, qué saben hacer, si es por delegación, si lo vamos a agarrar, es practicar, ¿de acuerdo? Hay que practicar bastante en programación. La programación es una materia de práctica y lo bueno, lo malo, bueno, depende de cómo lo mires, es que la programación es un procedimiento, ¿no ves? Un proceso. A su vez, programar, fíjense, es un proceso. Entonces, el acto, la acción de programar es un proceso bastante complejo, ¿ya? ¿Por qué es relativamente complejo? Es porque tienes que hacer resolución de problemas. Y ahí hacer resolución de problemas siempre requiere de análisis, ¿ya? El proceso entonces, ¿qué necesita? Análisis. ¿Qué necesita? Diseño. Y eso hemos hecho a nivel de orientación a objetos, ¿no es cierto? Y el diseño es el qué, esto es qué necesito, qué tengo, de qué tipo es. Y el diseño es cómo lo hago, ¿correcto? Y luego una vez que tenemos eso, implementar y luego probar. Ya van a tener harto cuidado en programar, eso es. Pero estas 2 fases, les cuento, es bien importante para poder llegar a esto. Recordemos que en el análisis, cuando haces clases, nunca jamás olvidar las presentes, ¿no es cierto? Que todas las cosas que tú le pongas a una clase sea inherente, sea pertinente, ¿correcto? Y también sea consistente. Esta parte de la consistencia es bien importante. ¿Por qué razón? Porque esta consistencia me permite tener modelos realizables. Es que en el juego, Ever, le delegamos la responsabilidad al robot para que haga el reporte. El juego no lo hace. Lo hace, pero con ayuda del robot. Y el robot es el que en realidad genera el reporte. Sí, van a tener bastante similitud a lo que hemos hecho conmigo. Adriana, puede ser ya sea de índole matemático o puede ser así de índole juego simple, ¿ya? Depende de lo que me muestres, Wendy. El tiempo, a ver, si yo el examen lo puedo resolver en 20 minutos, ustedes lo pueden hacer en 1 hora, ¿correcto? Así medí. Entonces, nunca te voy a pedir que tengas la misma velocidad que yo. Si yo el examen lo puedo resolver en 1 hora, si me siento, leo y resuelvo en 1 hora, no te voy a pedir que tú lo hagas en 1 hora. Eso no va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Porque por varias razones, ¿no es cierto? Yo siempre llevo la ventaja, tengo más experiencia que ustedes. Uno. Otro, yo sé la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces no tengo que razonarla ni esquematizar. Entonces, si yo lo puedo hacer en 20 minutos, les damos 3 veces más el tiempo.
Es decir, nosotros les damos 1 hora para que hagan la pregunta. ¿De acuerdo? Si yo una pregunta lo puedo hacer en 5 minutos, te doy 15 minutos aquí. ¿Entendido? La clave es que se tranquilicen y ataquen al problema siempre analizando bien, porque a veces cuando analizas mal y atropellas, te das cuenta que están llegando a la implementación y todo lo que has analizado no sirve y deshacer es peor. No tengo idea, Marco, todavía no he pensado. Ya así que vayan a practicar, analicen. Les he puesto 3 ejercicios más, ¿no es cierto?, para que puedan analizar, diseñar, implementar. ¿Ya? Lean también el libro, les había dicho que lean porque hay ciertas terminología teórica, la podemos tomar desde el libro. Depende de lo que te pida. Te puedo pedir que hagas el análisis, el diseño, ¿ya? Te puedo pedir diseño. De hecho, en programación orientada a objetos necesitamos el diseño. Necesito que aprendas a utilizar bien esto, fíjate, esta parte que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta parte y la dirección de la flecha. ¿Ya? Esto que habíamos hecho, ¿no? Esta interacción. Si te pido un modelo, tiene que ir así, con la flecha bien puesta, porque esto yo puedo leer. Si tú le pones la flecha al revés, yo voy a leer diferente. ¿Ya? Entonces, cada parte usualmente del examen tiene puntaje. Modelo tiene puntos. ¿Ya? Hacer un procedimiento tiene puntos. Identificar qué atributos tiene, usualmente tiene puntos, así. De esa manera obligamos a que realmente hagas un diseño. ¿Alguna otra Una duda? última pregunta, dicen, cuando arma las Sí, cajas, cuando pone el más al lado es público y cuando pone una negación es privado, ¿verdad? privado. Sí, sí, sí. Allá. Eso también, notación, para no escribir demasiado, ¿no ve? Público, privado, no se utiliza más, menos. Para todo tipo de dato que devuelvas. El return sirve, o sea, el return, fíjate, es una instrucción que tiene esta forma, ya les había dicho. Y esta es una expresión, ¿correcto? Y la expresión se evalúa. Y cuando nosotros evaluamos una expresión, ¿qué me puede devolver? Un número, entero, real, qué sé yo, ¿no? Me puede devolver un boolean, un valor booleano. Me puede devolver una cadena, si quiero, los reportes, por ejemplo, cadena. ¿Ya? Cualquier cosa que se puede evaluar. Obviamente, el tipo de valor que evalúa tiene que ser consistente, fíjense, tiene que ser consistente con el tipo de resultado, ¿sí? Con el tipo de salida, le llamaremos, de salida del método. ¿Correcto? Si tu método se compromete a devolverte un boolean, entonces ¿qué debería ser? Una expresión que me evalúe un valor booleano. O sea, el return sirve para retornar algún resultado. Y ahí el resultado, ¿cómo se obtiene? Evaluando esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, yo puedo tener return A más B, completamente válido. Le puedo decir return una cadena, por ejemplo, hola, validísimo. ¿De acuerdo? Le puedo pedir return A mayor que B, válido, porque esta es una expresión. Ya le puedo decir return, por ejemplo, objeto, completamente válido, porque esto cuando yo evalúo el objeto, ¿qué me va a devolver? Su contenido, que es un objeto. Obviamente, si yo le digo que A y B son enteros, entonces el método al que pertenece probablemente su firma es así, ¿no ve? Int, el nombre del método y bla, 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 bla. Si es que esto es, entonces la firma de su método probablemente va a ser string, método, bla, 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 bla. ¿Correcto? En ¿qué será su firma? Se compromete a devolver un boolean,
y es el método 3 que recibe no sé qué como entrada y ese bla 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 bla, ¿ya? Y este probablemente si es un objeto se compromete a devolver un objeto de clase A, por decirte, si este es el objeto de clase A, M4, que tiene parámetros de entrada, bla 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 bla, ¿ya? Este siempre tiene que ser consistente con el tipo de resultado que se compromete a devolver el método. Ya, si tú te comprometes a devolver un entero, no le digas return hola, ¿correcto? Eso no te va a generar algo bueno. Está bien, el return es una instrucción que me permite devolver la promesa de resultado que hace un método. ¿Estamos de acuerdo? Eso hace el return. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, nos vemos mañana a las 5:15. Vayan a practicar, pero sobre todo aprendan a leer el examen y analicen muy bien. Ya tienen que hacer análisis del examen, de las preguntas, no ir directo al programa si es que no sabes programar, entonces te va a ayudar mucho a analizar, leer bien el enunciado y luego empezar a resolver. Y como siempre, no ven un examen, siempre hay que buscar la pregunta más potable para ustedes. Y nunca empezar de la primera a la última, ¿no? Te puedes estar encasillando en la primera pregunta y resulta que la segunda pregunta era más realizable para algunos, eso va a depender, ¿no es cierto?, de cada persona. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes, vayan a practicar. Hasta luego. Hasta mañana.